Este tutorial va dirigido a todos los que ya se pasaron el Terraria al menos una vez. Si no sabes mucho del juego o es tu primera vez jugando, estás en el video equivocado. Aquí tengo un video para los que recién empiezan. A pesar de que ya tenga algunos mesecitos, sigue estando actualizado. Entonces, me quedo con los que ya quieren pasarse el Terraria en modo maestro y así retarse a sí mismos. No podríamos ir más desde el inicio. Veremos desde la mejor manera para crear tu mundo, todos los cambios que tiene esta dificultad y cómo vencer a cada uno de los jefes de este jueguito. Además de que puedes ir a cualquiera de estas secciones desde la barra de reproducción o yendo a los marcadores que hay en la descripción. Una vez dicho esto, te recuerdo que te suscribas y vamos a comenzar con el tutorial definitivo de Terraria en modo maestro. En esta dificultad vamos a ver muchos cambios, si es que vienes del modo normal. Si vienes del modo experto, tampoco cambia mucho el juego. Es lo mismo, pero con mucho más daño. Aunque nunca hayas pasado el modo experto, este modo sigue siendo pasable. Así que aquí te van todos los cambios que hay en estas dificultades en comparación con la dificultad del modo normal. Lo primero donde notarás un cambio es en los enemigos, ya que en dificultades como experto aumentará su vida y su daño al doble, pero en la dificultad de maestro esta aumentará al triple y tienen una resistencia más alta al retroceso de un 20% más. También cualquier enemigo que deje una cantidad de monedas las triplicarán en esta dificultad. Lo interesante es que todos los loots de objetos raros que puedan dropearte los enemigos tendrán 3 veces más de probabilidad de dejarlos caer. Por ejemplo, el bastón de slime, en vez de tener un 0.01% de probabilidades, en esta dificultad tiene un 0.03%. Las inteligencias de los enemigos están mejoradas en esta dificultad. Es un poco difícil de explicar eso y es muy extenso. Entonces solo digamos que son más agresivos. Los jefes pueden llegar a tener, o no, una nueva fase final. Te tocará jugar en esta dificultad para ver cuáles sí y cuáles no. Los enemigos que ponen debuff ahora duran por más tiempo. Ejemplo, los murciélagos. Hay enemigos que también tienen nuevos ataques. Ejemplo de esto, las medusas, volviéndose invulnerables durante un tiempo. Pero no planeo hacerte spoilers de esto, ya que es el chiste de la dificultad. Ahora también, cada vez que mueras, dejarás de caer todas las monedas que tengas en tu inventario. Y no solo eso, sino que los enemigos pueden recogerlas. Con esto activas una nueva mecánica llamada venganza, donde si un enemigo tiene tus monedas, no puede despawnear. A menos que sea un jefe, un enemigo de noche y se hace de día o uno de evento. Pero de esta mecánica nos podremos aprovechar si tenemos un enemigo raro spawneado y vemos que ya nos va a matar. Con otros cambios que vas a poder notar, va a ser en ti mismo. Al morir, tu contador de muerte se va a extender de 15 a 30 segundos. Esto se va a notar muchísimo si llegas a jugar en multijugador y están peleando con un jefe. Los eventos del juego también van a poder ser un poco más comunes. El comerciante ambulante tiene una probabilidad de un 50% de venderte un objeto extra. También los jarrones que rompas en tu mundo pueden dejarte mejores objetos. Los estandartes de enemigos ahora tienen una mayor utilidad en esta dificultad. La regeneración de salud es la mitad efectiva, por lo que si quieres tener una regeneración de vida decente, es mejor ir con bien alimentado o con una pota de regeneración encima. Los objetos de robo de vida en este mundo estarán nerfeados. La defensa ahora es mucho más efectiva, volviéndola el doble de útil. Ahora te cubre un 100% del daño entrante respecto con tu defensa. Al iniciar en este mundo, ahora tendrás un espacio extra en los accesorios, dándonos 6, y al pasar al hard mode, la muralla de carne nos dejará un ítem llamado corazón de demonio, por lo que tendremos 7 ranuras de accesorios para el hard mode. Así son las únicas 2 ventajas que tendremos en esta dificultad a nuestro personaje, además de todos los ítems especiales. Pero los que son más especiales son los que se suscriben a mi canal, porque quieren que rebasemos a Relogic en suscriptores y demostrar que la comunidad hispana es más grande que la inglesa. Lleguemos a esa marca para que así seamos tomados en cuenta para Terraria. En estas dificultades como experto y maestro,
tenemos bastantes ítems nuevos que nos dropean los jefes. No voy a hacer hincapié en cada uno de ellos porque la mayoría son muy curiositos. Entonces, solo vamos a hablar de aquellos que valen la pena, a mi parecer. Empezando por el escudo de Cthulhu, el ítem que nos deja hacer desplazamientos y útil desde el inicio del juego hasta después de vencer a Plantera. Algo que casi olvido mencionar es que todos los ítems que nombre en esta lista tienen un drop del 100%. Así que no vas a tener que repetir a ningún jefe para tenerlos. Los accesorios de los jefes de nuestro bioma, ya sea la bufanda de gusano o el cerebro de confusión. La bufanda reduce todo el daño en un 17% y solo con eso es útil desde el devorador hasta Moonlord. Mientras que el cerebro de confusión nos da una probabilidad de esquivar un daño entrante, confundir a los enemigos cercanos si es que se activó este accesorio y asegurarnos un golpe crítico cada vez que se activa. Mi recomendación es que si vas cualquier otra clase que no sea melee, te conviene la bufanda de gusano. Y si vas melee, es mejor el cerebro, aunque cualquiera de los dos quedan muy bien para cualquier clase. La nueva montura que nos dropea la muralla de carne tiene la misma utilidad que la montura de unicornio, pero es con otra skin. El corazón de demonio que, como ya dije, nos aumenta permanente un slot de accesorios para el hard mode. Y si te piensas hacer el listo y tratar de consumir otro, pues no se puede. En el hard mode vas a tener un buen de monturas muy buenas para escoger. La del arbolito que, a pesar de no volar, corre como el diablo. Entonces, en ciertas situaciones puede estar muy buena. Y la montura del barco pirata, que si has visto algún video viejo recomendándola, ya no la uses. Está nerfeadísima, aunque sigue estando pues más o menos. Aunque si quieres una montura de vuelo infinito, para eso también está la escoba de bruja, que esta es un poquito mejor que la del barco. Y para finalizar, si quieres volar infinitamente, para eso está el accesorio más roto de esta dificultad, que es la insignia en alza. Dropeada por la emperatriz, si nos equipamos esta cosa, podrás volar infinitamente sin importar qué alas tengas en el juego. Y ya, así estaría. Esos serían todos los cambios de esta dificultad y todos los objetos especiales que existen. Pero si quieres presumir que estás en modo maestro a tus compas, están las reliquias de cada jefe, que en realidad eso es lo que hace atractiva esta dificultad. El chiste pues solo es conseguirlas todas y presumir que puedes tener todas. Pero para poder tenerlas nos falta mucho camino. Así que una vez que sabes los cambios y todos los ítems que nos ofrece esta dificultad, ahora sí veremos cómo enfrentarnos a ella. Empecemos ahora sí creando nuestro mundo y nuestro personaje. Aquí no hay muchos cambios con la dificultad del modo normal. Más o menos te daría las mismas recomendaciones que te di en ese tutorial. Al crear un personaje, lo más importante es qué núcleo escojas. La verdad, al ya no ser tu primera vez en este juego y estás interesado en esta dificultad, asumo que ya no eres un novatillo, pero te advierto que vas a morir muchas veces en esta dificultad. Así que lo mejor para que sea tu primera vez en modo maestro sería un núcleo suave. Y así, una vez creado, al momento de hacer tu mundo nuevo, pon tu semilla de tu preferencia. Si vas a jugar solo, que sea sí o sí un mundo pequeño. Pero si vas a jugar con 2 o 3 personas, estaría bien un mundo mediano. Añadiendo también que para este tutorial vamos a necesitar el carmesí para esta run. Por todos los ítems que escogí para ti en las builds, esta es la mejor maldición de tu mundo. Y ahora sí, lo generamos. Ya empezamos en nuestro mundo y en el inicio no va a cambiar tanto con las otras dificultades, solo que en los primeros momentos vas a tener que ser muy rápido y talar tantos árboles puedas antes de que te llegue este slime del inicio. Rápidamente nos hacemos la mesa de creación, la armadura de madera y también su espada. Si eres rápido, busca una con un modificador de tamaño y daño, pero mientras no te salga con un modificador rojo. Vences a los primeros slimes y ya no hay mucho peligro. De hecho, aquí empieza tu juego normal. No vas a notar muchos cambios por ahora, solo en los enemigos, en su vida y daño. Pero si es la primera vez que juegas en esta dificultad, siempre cuídate en el inicio de que se te acumulen tumbas. Y obvio con ello, el bioma de cementerio. Si en algún punto del inicio se te genera este cementerio, mejor da por perdido ese mundo. Es muy difícil salir del bucle en el que entras y se te genera, ya que quitas una tumba,
fantasma viene por ti y te hace generar otra tumba. Y si estás en este bioma del cementerio, luego no puedes ni quitar una tumba sin que te caigan 20 zombies. Entonces, si todavía estás en el inicio y no hay ningún ítem por cual quedarte en ese mundo, mejor es borrarlo e iniciar uno nuevo. En este punto muchos tienen su propia estrategia para poder sobrevivir en el juego. Al no ser tu primera vez que lo pasas, voy a dejarte decidir qué quieres hacer para llegar a tu primera armadura. Ya sea metiéndote a la jungla por una armadura de mago, al desierto por la de fósil, a la tundra si es que eres masoquista y quieres ir invocador. Pero lo único que te recomiendo es que hagas lo que hagas, sí o sí, inicia con la armadura de cactus, ya que por el efecto de espinas y el knockback que nos da la espada, nos hace un parote en esta dificultad. Porque por más enemigos que tengamos a nuestro alrededor, siempre tendremos una escapada por el retroceso de estas dos. Y aquí terminaría lo más difícil de esta dificultad. ¡No miento! Terraria es muy similar en sus dificultades, exceptuando el inicio, es un infierno. Donde de verdad se sienten los cambios es en los jefes. Y en esta guía estará enfocada en el equipamiento que necesitas. No te voy a decir paso a paso qué hacer en tu juego, porque estaría repitiendo mi guía para principiantes, ya que son los mismos pasos. Y si aún así quieres que alguien te lleve de la manita por este sendero, revisa mi guía larga del modo maestro de Terraria. Ahí sí me voy a estar pasando el Terraria en modo maestro como melee, y te voy a estar dando recomendaciones específicas para jefes y hasta para pasar Terraria mucho más rápido. Ahora sí, vamos por lo que vinieron. Empecemos con los equipamientos de nuestros jefes. Esta build que te voy a dar va a servirte contra tus primeros jefes: el Rey Slime, el Ojo de Cthulhu y el Cerebro de Cthulhu. Lo primero que conseguiremos para esta build es la Espada Encantada, que si no lo recuerdas se encuentra en sus altares, muy fáciles de reconocer por su bajada de un bloque y estando en una piedra. Pero si tú no tienes la suerte de encontrarla rápido, puedes ir con la Espada de Furia de Estrellas. Es mucho más fácil de encontrar una poción de gravedad e irte a una isla flotante. De armadura, esto será lo más fácil de conseguir, porque solo necesitaremos ores de platino u oro. Alrededor de 75 ligotes nos deberían de bastar. Entonces, entre más los rapiñes, mucho mejor. Ahora, para los accesorios, como no me voy a detener a explicarte cómo se consigue cada uno, porque se supone que ya eres veterano en este juego, solo te voy a decir los accesorios y cómo conseguir los más raros que no son tan comunes de usar. Una piedra de magma. Para esto necesitas ya haber llegado al infierno y que un murciélago te lo suelte. También, si ya encontraste el fulgor, puedes cambiar una rosa por este accesorio. El collar de pánico. Este es uno de los ítems que puedes conseguir al reventar corazones del carmesí. Normalmente te lo sueltan a la segunda vez que explotas un corazón, pero en caso de que hayas reventado dos y no te lo soltaran, revienta el tercero sin problema. Y una vez que se te haya invocado el cerebro, usa una poción de regreso. Eso debería de bastar para que se vaya y revientes orbes hasta conseguirlo. Los demás accesorios que te voy a decir se consiguen en diferentes cofres. El globo rojo en las islas del cielo, las garras de bestia en los cofres de la jungla, tanto la nube embotellada y las botas se consiguen en cofres normales. Ahora que tienes completa la build, esta se debería de ver algo así. Esto lo voy a hacer con todas las builds. Les voy a dejar un momento para que le saquen captura, lo analicen o vean qué les falta. Pero si quieres ver cómo vencer a los jefes en específico o la pelea, va a estar en la guía larga. Cada episodio de la guía larga va a estar enlazado con la build que les voy a estar dando en este video. Además de que en esta guía le voy a dar un valor añadido, que ahí sí les voy a decir cómo pasar cada evento. No lo hago en esta guía porque no es tan fácil controlar los ítems que tienes para cada evento del juego. Pasemos a la siguiente build, que esta va a servir para la Reina Abeja, Skeletron y el Ciervicíclope. En esta build voy a estar contemplando que ya pasaste el evento de invasión de duendes, encontraste al duende de chapuzas y compraste el taller de chapuzas. Seguiremos usando la misma arma, así hayas encontrado la espada encantada o la furia. Con la armadura aquí la vamos a cambiar por la armadura de nuestra maldición. Casi esto es una obligación después de vencer al cerebro de Cthulhu. Y con los accesorios vamos a juntar todo lo que se pueda juntar. A nuestro globo sí o sí le vamos a agregar la nube embotellada y una herradura. Vamos a mejorar ya nuestras botitas.
ya jodidón las de relámpago, pero si puedes, de una vez hazte las terrachispa. El cerebro de confusión que nos dio el cerebro de Cthulhu, el escudo de Cthulhu, que aquí se va a quedar hasta plantera, y nuestra piedra de magma. Así debería de verse tu build completa, agregando que si tienes problemas con la reina abeja o el ciervicíclope, puedes vencer primero a Skeletron, conseguir el escudo de obsidiana e intentarlo de nuevo. Una vez estando rayando el hard mode, la siguiente build solo te va a servir contra la muralla de carne. Voy a estar contemplando que ya te diste tu paseo por la mazmorra, construiste casas de sobra para esta nueva dificultad del hard mode, y en el arma que vas a llevar es la espada de la noche, que todos deberíamos saber cómo se hace. Si no le sabes es porque nunca te has pasado el Terraria seguramente. Y tenemos un impostor viendo este video. Con la armadura que necesitaremos será la armadura fundida, que normalmente todos la hemos hecho. Pero si tú necesitas un poco más de guía en este paso, porque entiendo que es un poco complejo, te recomiendo ver mi guía de principiantes desde este minuto. Explico un poco mejor qué hacer antes de pasar al hard mode. Y los accesorios que vamos a llevar en esta pelea van a ser, de nuevo, el globo azul. Ahora sí o sí, las botas terrachispa, por cualquier cosa de caernos a la lava en esta pelea. El escudo de obsidiana que tuvimos que encontrar en nuestro paseo por la mazmorra. Y aquí vas a rotar de accesorios dependiendo de qué tanto se te está complicando el jefecito. Vas a llevar el cerebro de confusión, el collar de cariño o el guante de la bestia. Entre estos tres accesorios solo puedes equiparte dos. Tú pruébalos y ve que te da mejor resultados. Y algo así, más o menos, debería de verse tu build completa. Para los que tengan duda de cómo se consigue el collar de cariño, es el collar de pánico con un panal que nos deja la reina abeja. Ahora sí, venciste la muralla de carne, todo el desmadre que es pasar al hard mode, reventar altares, buscar ores y todo eso. Pues con esta build vas a poder pasar a la reina slime y tu primer jefecito mecánico. De preferencia, que este sea el destructor. De arma, ahora sí, vamos a cambiarla. Yéndonos a la tundra, tendremos que conseguir una hoz de hielo o una espada helada. La hoz nos la puede soltar varios enemigos del subsuelo de la tundra, pero con menos del 1% de probabilidades. Entonces te recomiendo buscar mimics de la tundra y conseguir la espada helada. Ya si de plano estás muy salado, puedes intentar pelear con las espadas de los ores nuevos, pero a menos que seas muy bueno siendo true melee, lo veo difícil. La armadura que vamos a llevar es sí o sí de tu ore más alto que te haya salido. Tanto puede ser de adamantita como la de titanio. En los accesorios, ahora sí, vamos a dar otro brinco, porque ya podemos craftearnos las alas. Puedes llevarte las alas de duendecillo o las de arpía, tienen la misma eficiencia, pero tomando en cuenta que pasaste 1000 horas en la tundra, si conseguiste una pluma helada, también puedes hacerte las alas de hielo. Llevaremos tus botas terra, tu cerebro de confusión, tu escudo de obsidiana y tu escudo de Cthulhu. De accesorio nuevo vamos a llevar el emblema de guerrero, ya que vamos melee, y unos guantes de berserker. Estos se hacen con las garras de la bestia, el guante de titán que nos lo dropean los mimics y unos nudillos de carne que igual nos lo dropea un mimic, pero del carmesí. Ahora sí, les dejo la build completa, pero mucho ojo con estos guantes, ya que para esta altura del juego sí o sí necesitamos haber encontrado el fulgor, porque vamos a necesitar descraftear esto en un futuro. Y una vez vencido a nuestro primer jefe mecánico, para los siguientes no hay mucha ciencia. Si venciste al destructor, podrás craftearte el disco de luz, que es muy importante para los siguientes dos jefes, ya que si vas melee, estos jefes te van a traer como si les pegaras a una piñata y no le vas a poder dar. Entonces, crafteándonos el disco de luz, evitamos precisamente eso. Y con los demás lingotes sagrados te crafteas una armadura sagrada. Solo con esto no deberías de necesitar más para vencer a tus dos jefes mecánicos restantes, pero tu build debería de verse algo así. Si sientes que te falta daño, puedes intercambiar el cerebro de confusión por la piedra de magma. Además de no olvidar llevarte los frasquitos de Icor que se hacen en la estación de imbuición, vendida por el lagartijo ese. Ahora, nuestra build que veremos acá te va a servir contra Plantera, el Golem, la Emperatriz y el Duque.
Nuestras armas que llevaremos a esta altura del juego es la espada de noche verdadera. Obviamente después de vencer a Plantera, sí o sí deberíamos de conseguir la Terrorblade, pero solo contra Plantera usaremos esta espada. Tendremos que hacernos la armadura de tortuga, aunque no hay muchas mejoras a comparación de la armadura sagrada. Te recomiendo hacértela desde ahora para la armadura de escarabajo, pero si no quieres hacértela, puedes ir bien con la armadura sagrada. Nuestros accesorios habrán cambiado completamente. Las alas de murciélago, ya las debiste haber conseguido en tu primer eclipse. Las sueltan los vampiros o pueden ser también las de mariposa. Ya si tuviste mucha suerte, también puedes conseguir las alas de algún desarrollador. Nuestras botas Terra. Aquí crearemos el escudo Ankh, que su crafteo es tan largo que tengo un video entero solo explicando el cómo hacerlo. El escudo de Cthulhu, el emblema de guerrero, el guantelete de fuego, que con para esto necesitábamos el fulgor y descraftear el guante de Berserk. Y con este guante amarillo hacemos el guante mecánico y solo lo necesitamos combinar con la piedra de magma. Algo así debería de quedar tu build. Si eres masoquista, sí te recomiendo llevar los dos guantes, pero como en esta build ya incluí el escudo Ankh, no creo que te queden muchas ganas de farmear después de eso. Y aquí está la build más rota de todo el juego, jugando como melee, porque solo con esta build vas a ser invencible. Pero no nos adelantemos, con esta build vas a poder pasar la emperatriz, el duque, el cultista lunático y mundo. Vuelvo a mencionar a estos dos por si no pudiste con la build pasada. Seguro con esta sí o sí los pasas. El arma que vamos a llevar a todas estas peleas es la espada de Terrorblade. Con la armadura sabemos que es la de escarabajo. Después de vencer al golem es lo primerito que deberíamos de craftear. Y los accesorios son casi lo mismo, pero solo por 2 ítems haremos la diferencia. Aquí ya deberíamos de tener las alas de escarabajo o las del duque si ya lo venciste, nuestras botas Terra, nuestro escudo Ankh, nuestro guantelete de fuego, nuestro emblema, y de la basura nos sacaremos el equipo de maestro ninja y el cerebro de confusión. Lo que hace tan rota esta build son estos dos últimos accesorios, ya que nos dejan esquivar cada 2x3 ataques de enemigos y lo vas a notar muchísimo, tanto que ni siquiera vas a saber cuándo te aciertan los golpes. Y un último paso para dar cierre a este tutorial: cuando pases el pilar solar y puedas hacerte un arma nueva, hazte siempre el amanecer. Esta arma es la más rota de las dos y con eso deberías de tener más que juliado al Moonlord. Ahora sí, hasta aquí llegarían los jefes en el Terraria. Podría explicarte para qué sirve la última armadura de Luminita, pero la verdad, a esta altura ya para qué sirve eso. Si les gustaría ver otro tutorial, díganmelo en los comentarios. Estoy abierto a cualquier idea ahora. Y si también les gustó mi trabajo, recuerden que me pueden donar, porque YouTube no paga chido las horas invertidas. Un saludo y recuerden que los amo.